Hola, buenos días. Estamos aquí, somos parte de la Jornada de la Ciencia. Vamos a hablar sobre reducción de emisiones a la atmósfera, un poco también pensando en la reducción, como digo, de emisiones e intentando hacer una economía más limpia y más sostenible. Y bueno, pues vamos a hablar sobre las mejores prácticas de la gestión del estiércol en granjas porcinas a través de la implantación de diversos procesos de reducción de emisiones a la atmósfera. Y hoy contamos con Maricruz García, que es investigadora del Itacil. Ha estado trabajando en el Itacil durante 19 años, ahora es profesora de la Universidad de Valladolid y ella es experta en métodos de tratamiento de purines y reducción de emisiones a la atmósfera y tiene una presentación que nos va a poner un poco en contexto en el estado del arte de esta tecnología y le doy el paso para que así pueda empezar la presentación de ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ha comentado mi introductor, mi nombre es Maricruz García González, he trabajado muchísimos años en Itacil y ahora pues estoy trabajando en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias como profesora investigadora. Y muchas gracias, quería dar muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta jornada enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, especialmente a María Pino por haberme invitado y haber contado conmigo, y al resto de personas que están ahora mismo escuchándome. Vamos a hablar de las emisiones de amoníaco, pero me gustaría siempre introducir por qué es importante el sector ganadero en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta, y me gustaría subrayar, que es un sector con una alta importancia en nuestro país. Este sector supone casi el 13% de la producción final agraria, el sector porcino. Dentro de las producciones ganaderas ocupa el primer lugar en importancia económica, alcanzando más del 36%. A nivel mundial, España es un importante país ganadero. Somos la cuarta potencia productora después de China, Estados Unidos y Alemania. A nivel europeo ocupamos un puesto muy importante, somos el primer país en cuanto a censo y el segundo país productor en cuanto a toneladas de carne producidas. España en 2017 contaba con 30 millones de animales, ahora seguro que tiene bastantes más. Y Castilla y León, enmarcando nuestra comunidad autónoma, es importante saber que Castilla y León ocupa el tercer puesto en cuanto a producción ganadera, con más de 4 millones de cerdos en el caso del sector porcino. Por lo tanto, como ven, es un sector de grandísima importancia, no solamente en cuanto a temas económicos, sino también a temas sociales, ya que la ganadería fija población en el medio rural y por lo tanto tenemos que tener en cuenta también dicha importancia en España y en Castilla y León concretamente. Enmarcando ya la importancia del sector ganadero, vamos a hablar ya concretamente de uno de los problemas que tiene este sector, que es la gestión de purines y estiércoles. Pero antes de nada, quería comentarles, pues, contextualizar un poco lo que es el purín y qué es el amoníaco, ¿no? ¿Qué es el purín? ¿Qué es lo que contiene el purín? Bueno, pues el purín contiene orina, contiene las heces de los animales, pero también contiene restos de agua de bebida, restos de pelos, restos de pienso, agua de lavado de las zonas donde habitan los animales. Por lo tanto, es una mezcla de todos estos componentes que les he contado, ¿no? Básicamente el purín contiene orina y heces. La orina está formada por ácido úrico que se descompone en urea y esta urea, a su vez, debido a la actividad enzimática de la ureasa, se descompone y produce amoníaco, que es lo que nos ha traído hoy precisamente aquí, ¿no? A hablar de esta especie, de esta molécula, ¿no? Que es un elemento altamente volátil. Por lo tanto, una vez se descompone la urea por actividad enzimática de la ureasa en amoníaco,
esta molécula es muy volátil, se volatiliza muy fácilmente del purín y pasa a la atmósfera, creando pues, una serie de inconvenientes como son la eutrofización de las aguas y como es la acidificación de los suelos, y que bueno, pues que los expertos en gestión y tratamiento de residuos estamos tratando de minimizar, ¿no?, este impacto, ver cómo podemos minimizarlo y ver cómo podemos trabajar junto con los ganaderos para reducir el impacto de esta molécula, ¿no?, en la atmósfera. La Unión Europea es consciente de este problema, es consciente de que existe un impacto ambiental causado por el amoníaco y ha legislado. Esta legislación europea se traslada siempre a la legislación nacional, y en España tenemos un Real Decreto, el llamado Real Decreto sobre techo de emisiones, comúnmente conocido como el Decreto de techo de emisiones, que nos marca a los países pertenecientes a la Unión Europea cuáles son las emisiones que cada país puede emitir, y nos dice que tenemos que reducir esas emisiones. Entre los años 2020 y 2029 tenemos que tratar de reducir esas emisiones en un 3%, y a partir del 2030 tenemos que tratar de reducirlas en un 16%. Por lo tanto, como ven, pues tenemos la presión, digamos, legislativa para tratar de reducir esas emisiones. No solamente España, sino todos los países de la Unión Europea. Y hay que decir que no solamente España incumple esta legislación, el techo de emisiones, sino que hay muchos países en la Unión Europea que también incumplen la legislación y están emitiendo más emisiones de amoníaco de lo que deberían. Pero bueno, para eso estamos los investigadores, estamos tratando de reducir o de buscar estrategias para reducir este tipo de emisiones y colaborar junto con la industria ganadera para tratar de reducirlas. ¿Dónde se producen básicamente estas emisiones? Bueno, pues se producen fundamentalmente en tres zonas, digamos, o en tres partes, digamos, de la actividad ganadera, ¿no? Se producen dentro de los alojamientos, en lo que son las casas donde habitan los animales, donde están los animales confinados. Se producen también durante el almacenamiento, en las balsas de almacenamiento, y se producen también a la hora de aplicar los estiércoles y los purines en el campo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que enfocar las estrategias de reducción de estas emisiones en estas tres zonas, ¿no? En el tema de las casas en donde habitan los animales, en las naves donde habitan los animales, podemos tratar de reducirlas haciendo un buen manejo del agua, reduciendo el uso del agua, minimizando ese uso del agua para generar menos purín. La alimentación es otro factor importante para reducir las emisiones, ya que si el animal ingiere menos proteína digamos, convierte en carne más eficientemente, también vamos a reducir esas emisiones de nitrógeno, esas emisiones de amoníaco. Por lo tanto, la alimentación es una estrategia importante para reducir esas emisiones de amoníaco. El manejo del purín y de los estiércoles también es importante en la granja, es decir, podemos reducir las emisiones vaciando más frecuentemente las fosas que están en las naves debajo de los animales donde se almacena el purín, vaciándolas hacia la balsa de almacenamiento del purín más frecuentemente, también se pueden reducir esas emisiones. Y bueno, pues diseñando mejor las explotaciones y haciendo finalmente una buena gestión de los residuos que se generan. En cuanto al almacenamiento de los purines, bueno, pues tenemos que abordar la reducción de las emisiones tratando de tapar las balsas, tratando de crear una costra, por ejemplo, en las balsas para tratar de reducir esas emisiones. Y en cuanto a la gestión ya de la aplicación del purín en el campo como un fertilizante, pues tenemos que tratar de aplicarlo de una forma en la que se minimice esa volatilización. Lo vamos a ver a continuación. Como les decía, en el alojamiento de los animales se llega a producir hasta el 44% de las emisiones de amoníaco. En el almacenamiento se puede llegar a producir hasta el 25% de esas emisiones y en la aplicación más del 30%. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que focalizar las estrategias para reducir las emisiones en estos tres aspectos.
En algunas circunstancias es necesario hacer algún tratamiento de purín en la propia granja, sobre todo cuando la granja no tiene suficiente terreno para aplicar ese purín. Estoy pensando sobre todo en las zonas vulnerables, ¿no? En las que se puede aplicar menos cantidad de purín por hectárea. Por lo tanto, hay en algunos casos donde es importante y donde es necesario hacer un tratamiento del purín, y cuando, por ejemplo, el objetivo también de esa gestión es reducir la carga de nutrientes, reducir la cantidad de nitrógeno y de fósforo que tiene el purín hasta un cierto nivel. No es necesario eliminar todo, pero hasta un cierto nivel sí se puede llegar a eliminar o a reducir, para después poder aplicar ese purín más eficientemente y en mayor cantidad en el campo, ¿no? en los cultivos. Siempre que tratemos de aplicar siempre que veamos o busquemos de qué tratamiento aplicar, es necesario buscar la viabilidad técnica de ese tratamiento, qué es lo que necesitamos, para qué lo necesitamos, qué es lo que queremos reducir. Y tenemos que buscar también la viabilidad económica, es decir, no podemos aplicar un tratamiento que sea excesivamente costoso, que vaya a costar más al ganadero de lo que realmente el ganadero pueda asumir, porque al final esa planta de tratamiento va a quedar, no se va a utilizar, va a quedar sin utilizarse. Por lo tanto, tiene que ser viable económicamente. Vamos a empezar por el final. Les voy a contar cómo podemos reducir las emisiones de amoníaco empezando por el final, es decir, empezando por la aplicación del propio purín en campo, ¿no? Lo podemos... la aplicación del purín el purín se utiliza como un abonado, como un fertilizante orgánico en los cultivos, ¿no? Entonces, tenemos que olvidarnos de aplicarlo tenemos que olvidarnos de aplicarlo en abanico, como se ha venido haciendo en los últimos años, y hay que tratar de aplicarlo en banda y inyectado en el terreno. Estos son los dos mecanismos, las dos formas en las que vamos a aplicar más eficientemente el purín y se va a volatilizar menos amoníaco. Que se volatilice menos amoníaco tiene otra implicación aparte de la medioambiental, y es que si perdemos amoníaco, perdemos nitrógeno que puede ser aprovechado por el cultivo y estamos perdiendo dinero, ya que el nitrógeno vale mucho dinero y por lo tanto, si perdemos ese amoníaco, estamos perdiendo poder fertilizante y estamos perdiendo dinero a la hora de fertilizar nuestros campos, ¿no? Nuestros cultivos. Por lo tanto, la inyección y la aplicación en bandas son dos de los mecanismos de aplicación que ahora mismo tenemos que aplicar, y son los dos mecanismos con los que menos volatilización de amoníaco conseguimos. También hay que tener en cuenta que la volatilización del amoníaco depende de la temperatura, y como ven ustedes en las pantallas, les estoy incitando a que apliquen el purín cuanto menos calor hace y cuanto no hace viento, para que no se volatilice también por efecto del viento. Por lo tanto, es mejor aplicarlo a última hora de la tarde o cuando no haga mucho viento. Tenemos que evitar tratar de aplicarlo a mediodía o por la tarde cuando más calor hace, ya que así evitaremos también la volatilización de ese amoníaco. Como ven aquí en este cuadro, en esta tabla, aplicando el purín en banda, hay dos tipos de aplicación en banda. Los dos tipos de aplicación en banda reducen las emisiones entre un 30 y un 35%, el trailing hose, que es un tipo de aplicación en banda, y entre un 30 y un 60% el otro mecanismo de aplicación en banda. La inyección directa, es decir, inyectando el purín dentro de la tierra, ¿no? a un nivel superficial de la tierra, reduce las emisiones de amoníaco entre un 70 y un 90%. Por lo tanto, es el sistema de aplicación que mayor reducción de emisiones tiene. También tenemos que tener en cuenta la humedad del suelo, es decir, si aplicamos el purín en un suelo muy húmedo, vamos a tener mayor volatilización de ese amoníaco. ¿Por qué? Por la acción que tienen las bacterias en el suelo, es decir, las bacterias están activas en el suelo. Entonces, si el suelo tiene un alto contenido en agua, esas bacterias van a tener mayor actividad y van a transformar esa urea más fácilmente en amoníaco que en un suelo
más bien seco. Por lo tanto, si aplicamos el purín en un suelo más bien seco, vamos a reducir también las emisiones de amoníaco. Y en suelos en los que ya tenemos una cubierta vegetal, como pueden ser, por ejemplo, las zonas de pastoreo, donde tenemos ya una cubierta vegetal, en ese tipo de suelos también se va a minimizar la volatilización del amoníaco. En cuanto a la incorporación del purín, si aplicamos el purín y lo envolvemos inmediatamente, conseguimos reducir las emisiones de amoníaco en un 90%. Sin embargo, si esperamos 4 horas, ya esas emisiones se van a volatilizar, perdón, se van a reducir en un 70%, y si esperamos un día a incorporar ese purín que hemos aplicado, ya la reducción de las emisiones va a ser solamente de un 30%. Por lo tanto, no conviene aplicar el purín y esperar más de un día o más de 4 horas a envolverlo, es decir, a incorporarlo en el suelo. Si lo aplicamos hoy, no podemos esperar a la semana siguiente a incorporarlo. O sea, tenemos que incorporarlo lo más rápidamente posible para evitar esas emisiones de amoníaco. Eso está muy estudiado y está muy, muy claro, es muy evidente, ¿no? Cuanto antes incorporemos ese purín al suelo, menos volatilización de ese amoníaco vamos a tener. En cuanto ya las tecnologías de tratamiento, bueno, pues hay diferentes tipos de tecnologías de compostaje, de nitrificación, desnitrificación, digestión anaerobia, y luego ya tecnologías mucho más sofisticadas, pero que ya son más costosas. No voy a entrar en esas tecnologías porque son, como digo, más costosas, y para un ganadero supondría pues una inversión económica y una inversión muy elevada, y yo creo que no son viables para un ganadero solamente. Sí para un consorcio de ganaderos o para un tratamiento en conjunto, pero no para un ganadero solo, por decirlo así, ¿no? Para hacer una buena o para limitar las emisiones de amoníaco, es importante hacer una separación de sólidos. Con la separación de sólidos, ¿qué conseguimos? Conseguimos, por un lado, reducir las emisiones porque la orina, digamos, está menos en contacto con la ureasa que proviene de las heces. Por lo tanto, si hacemos una separación de sólidos muy rápida, lo más rápida posible que podamos, vamos a evitar que se genere ya ese amoníaco. Lo que pasa que, bueno, pues eso es muy difícil. Entonces, la separación sólido-líquido se suele hacer con el purín que llega ya a la balsa. Aún así, una separación de sólidos reduce la cantidad de emisiones que se puedan emitir en esa balsa, y nos da también pie a hacer otros tratamientos posteriormente de la fracción sólida y de la fracción líquida. ¿Qué hacemos con la fracción sólida? La podemos compostar, le podemos sacar un rendimiento a esa fracción, ya que después la podemos vender más fácilmente, como vamos a hablar. Y con la fracción líquida le podemos dar un tratamiento de nitrificación, desnitrificación, siempre y cuando sea necesario eliminar ese nitrógeno. Por ejemplo, en las zonas vulnerables, ¿no? Si queremos eliminar el nitrógeno, haríamos una nitrificación, desnitrificación. Les voy a hablar también de la recuperación de nutrientes con membranas, que es un proyecto que tenemos ahora entre la Universidad de Valladolid y el ITACIL, y un par de empresas, 2 empresas ganaderas, en las que estamos recuperando ese amoníaco. Y cuando no queremos separar el sólido del líquido, la tecnología que vamos a utilizar básicamente es la digestión anaerobia. Y también podemos recuperarlo con las membranas que les comentaba, pero eso va a ser ya en la última parte de la presentación. ¿Cómo podemos hacer separación del sólido y del líquido? Del purín. Hay que tener en cuenta que el purín tiene entre un 90 y un 95% de agua. Por lo tanto, el resto es sólido, es lo que llamamos la fracción sólida, ¿no? Son los restos de las heces, restos del pienso, restos de los pelos de los animales. Bueno, y ese sólido, ¿cómo se puede separar del líquido? Bueno, pues hay diferentes tecnologías para separarlo, ¿no? La más rudimentaria, por decirlo así, es la sedimentación, pero también es la menos eficaz. ¿La sedimentación en qué consiste? Pues en dejar decantar la fracción sólida, los sólidos que tiene ese purín los dejamos decantar, y de esta forma
se recuperan, digamos, en la parte de abajo del decantador y en la parte de arriba se generaría ese líquido que posteriormente se puede tratar o se puede aplicar en campo. Como les digo, la sedimentación es muy simple, es muy fácil de llevar a cabo, pero es muy poco eficiente. Por lo tanto, en una granja se puede llevar a cabo en la propia balsa de almacenamiento del purín y también se puede llevar a cabo ya más sofisticadamente, digamos, en sedimentadores, ¿no? En sedimentadores cónicos que son más eficientes a la hora de separar ese sólido. Otra tecnología ya más evolucionada es el tamizado. El tamizado lo que hace es utilizar tamices. Los tamices no son más que coladores, son coladores como los que puedan tener ustedes en su casa, pero ya a gran escala, ¿no? Son tamices en los que queda retenida la fracción sólida y obtenemos también la fracción líquida a través de ese tamizado. Los tamices pueden ser vibradores, pueden ser estáticos, pueden ser rotativos y pueden estar acoplados a otro tipo de tecnologías, ¿no? Los estáticos son los más simples, simplemente es como un tamiz en el que hacemos pasar el purín a través de él, queda retenida la fracción sólida y a través del tamiz recuperamos la fracción líquida, ¿no? Es así de simple. Un tamiz más evolucionado es el vibrador. En el vibrador ya lo que es propiamente el tamiz lo sometemos a una vibración de forma que podemos separar mucho mejor esos sólidos, podemos retener más sólidos. Y ya una parte más, un tamiz más sofisticado sería el tamiz rotativo. El tamiz rotativo es un tamiz en el que el tamiz propiamente dicho, la malla de tamizado es circular y bueno, pues hacemos atravesar el purín a través de este tamizado, de este bombo redondo, que se parece un poco al bombo de las lavadoras, ¿no? Y bueno, pues separamos de esa forma el sólido del líquido. Es más sofisticado y se encuentran bastantes de este tipo de tamices en las granjas. Los tamices estáticos y los vibradores son más eficientes para aquellos purines, como por ejemplo los de vacuno, que tienen un tamaño de partícula mayor, mientras que los rotativos pues, son más eficaces con los purines de cerdo. Otro tipo de tecnología para eliminar estos sólidos, para recuperar estos sólidos, es con los filtros prensa, los tornillos prensa. Estos tipos de esa tecnología combina un tamiz, y un tornillo sin fin, de tal forma que es más eficiente que los tamices y el sólido, lo que es la fracción sólida, también sale mucho más seca. Por lo tanto, también desde mi punto de vista es un sistema bastante eficiente y que también tiene bastante implantación en las granjas. La sofisticación ya mayor de la separación de sólidos es con la centrífuga, o sea, es la centrifugación. Y la centrifugación lo que utiliza es la fuerza centrífuga, igual que una lavadora. En una lavadora, cuando el bombo gira, pues elimina ese agua, pues en los purines pasa lo mismo, ¿no? Entra el purín en la centrífuga y por centrifugación, por efecto de la energía de la fuerza centrífuga, se elimina el agua y se retiene el sólido en el interior que finalmente va pasando hacia una de las partes de la centrífuga y por ahí va saliendo el sólido eliminado, mientras que el líquido sale por otra de las partes de la centrífuga. Bueno, este tipo de separador necesita más energía, es energéticamente más caro y bueno, se suele utilizar más que en las granjas, se utiliza mucho en las plantas de digestión anaerobia, porque elimina más eficientemente partículas pequeñas, de pequeño tamaño. Por lo tanto, en una granja muy pocas veces vamos a encontrar una centrífuga. Por su coste, elevado coste para comprar, digamos, la centrífuga, coste de inventariable, digamos, de compra y por el coste también energético que representa. ¿Qué hacemos con la fracción sólida una vez está una vez está separada? Le podemos dar un tratamiento de compostaje. Este es un tratamiento biológico aerobio que se utiliza para descomponer la materia orgánica de la fracción sólida en condiciones aerobias.
transformamos la materia orgánica en una materia orgánica mucho más estabilizada, se mineraliza la materia orgánica y se mineraliza el nitrógeno. Y vamos a obtener un producto que es mucho más estable, es mucho más fácil también de aportar al suelo porque es más homogéneo. También se puede exportar fuera de la granja, se puede transportar porque se puede pelletizar, por ejemplo, también para exportarlo. Es un producto libre de patógenos porque el compostaje puede alcanzar temperaturas de hasta 70 grados centígrados, con lo cual inertizamos la materia que estamos compostando y necesita, eso sí, un sustrato rico en carbono para compensar la gran cantidad de nitrógeno que tiene la fracción sólida de los purines y también para darle cierta estructura, para que no se apelmace esta fracción sólida, para que no se apelmace y pueda airear bien la masa. Se puede hacer un compostaje en abierto, como por ejemplo con pilas de volteo, que como pueden ver en la imagen, son pilas en las que simplemente se apila la fracción sólida junto con el estructurante rico en carbono. Las pilas se pueden hacer individuales, es decir, una pila individual, o también se pueden de 1,5 metros, por ejemplo, de altura, o se pueden hacer tan largas como queramos. Ahí ya no tenemos, no existe el único limitante que existiría sería la cantidad de terreno que tenemos para hacer compostaje. También se puede hacer compostaje encerrado. Se hace compostaje encerrado para cuando queremos compostar cadáveres, porque lo obliga la legislación, pero para el tratamiento de residuos, para el tratamiento de la fracción sólida, es más caro, entonces se suele hacer un compostaje en abierto, en pilas en abierto. Nosotros hemos compostado, en Itacil hemos compostado sólidos de purín junto con residuos de poda. Lo hemos compostado para un proyecto que se llama así Proyecto Simbiosis 2 y hemos obtenido un compost perfectamente viable para aplicarlo a campo. Lo hemos peletizado, lo hemos usado peletizado y también lo hemos usado sin peletizar. Eso sí, hay que hacer una criba para eliminar los restos de poda que no han quedado bien compostados y una vez que se criba, como les digo, se puede utilizar tal cual, cribado, o se puede utilizar en peletizado. Es un compost muy apto para cualquier tipo de cultivo, ya que tiene materia orgánica que es muy buena para la estructura del suelo, tiene nitrógeno, tiene fósforo y tiene otros microelementos perfectamente necesarios para los cultivos. Les he puesto esta gráfica, que es la gráfica de la temperatura frente al tiempo durante el proceso de compostaje, para que vean, no sé si se ve muy bien, pero durante más de una semana la masa de fracción sólida con los residuos de poda estuvo sometida a 70 grados centígrados, con lo cual, como ven, esa masa ha quedado perfectamente higienizada, libre de patógenos, que después es perfectamente, como les digo, un sustrato perfectamente utilizado para los cultivos en agricultura. Con la fracción líquida, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues le podemos dar un tratamiento de nitrificación, desnitrificación, aerobio, anaerobio, porque necesitamos darle un proceso aerobio y anaerobio para eliminar el amoníaco, reducir así las emisiones de amoníaco y transformar ese amoníaco en nitrógeno inerte, que es un gas inerte. También eliminamos materia orgánica en este tipo de tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene un coste energético que hay que valorar y ver si la granja en su conjunto puede asumir ese tratamiento, ese coste que tiene energético. Y en este caso no recuperamos nitrógeno, como por ejemplo podemos recuperarlo en el compostaje, sino que estamos desnitrificando, estamos transformando el amoníaco en nitrógeno gas. No aprovechamos ese nitrógeno. Este tipo de tratamiento es interesante para todas aquellas granjas que estén en zonas vulnerables y que obligatoriamente tengan que deshacerse, entre comillas, del nitrógeno, ¿no? Es una alternativa viable para este tipo de lugares, ¿no? En cuanto, si no queremos hacer separación sólido-líquido, ¿cómo podemos tratar ese purín?
y evitar también las emisiones de amoníaco? Pues podemos hacer una digestión anaerobia. La digestión anaerobia consiste en un tratamiento biológico anaerobio, en este caso no necesitamos aportar aire y tampoco necesitamos hacer una separación de sólidos. Eliminamos la materia orgánica, la reducimos muchísimo porque se transforma en biogás. También necesitamos aportar un sustrato que nos equilibre el nitrógeno del purín. No eliminamos nutrientes, sino que los transformamos y tampoco se reduce el volumen de purín. Pero sí se estabiliza mucho la materia orgánica y el nitrógeno. Por lo tanto, el producto, el digestato que se obtiene al final es más interesante desde el punto de vista de aplicación en campo para un cultivo que el purín, por ejemplo. Es más interesante, es más, también queda libre de patógenos, por ejemplo. ¿Qué obtenemos después de hacer digestión anaerobia? Bueno, pues obtenemos un biogás, que es un compuesto energéticamente interesante, ¿no? Y obtenemos un digestato que, como les digo, se puede aplicar perfectamente al campo. Para hacer una codigestión anaerobia, se puede hacer una codigestión anaerobia utilizando deyecciones ganaderas y es importante añadirle residuos vegetales u otros subproductos residuales, como por ejemplo el suero lácteo, para aportarle esa cantidad de carbono que necesita, que no tiene el purín o el estiércol. Con eso que podemos hacer, incrementamos la producción de biogás y también le damos una mayor estabilidad al sistema. Y ahora ya para finalizar les voy a hablar muy brevemente, porque me estoy pasando ya del tiempo, de lo que es la recuperación de nutrientes. O sea, el purín es una fuente de nutrientes y eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo aplicamos a campo, ¿por qué? Pues precisamente porque tiene nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que necesitan los cultivos. Por lo tanto, podemos también recuperar esos nutrientes, podemos recuperar ese nitrógeno y evitar así las emisiones de amoníaco en gran medida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando una tecnología que es bastante nueva, que estamos tratando de desarrollar a escala ya comercial, tanto Itacil como la Universidad de Valladolid y otros socios del proyecto Green Ammonia en el que estamos trabajando. Con el que estamos en esta tecnología, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos una membrana que es permeable a los gases y por lo tanto es permeable al amoníaco. Por lo tanto, cuando sumergimos esta membrana o la ponemos en contacto con una corriente rica en amoníaco, como puede ser del interior de las naves, de los animales, pues estamos capturando este amoníaco que es capaz de atravesar la membrana y por dentro de la membrana lo que hacemos es utilizamos una disolución diluida de ácido sulfúrico que al combinarse con el amoníaco reacciona y obtenemos sulfato de amonio. Y el sulfato de amonio es una sal que se utiliza en fertilización, que se utiliza como fertilizante, es un fertilizante. Por lo tanto, estamos reduciendo las emisiones de amoníaco del purín y transformando esa emisión, ese nitrógeno, lo estamos transformando en un sulfato de amonio que es interesante desde su punto de vista de fertilizante. Bueno, aquí tienen más, hemos trabajado durante varios años, aquí tienen el prototipo con el que hemos trabajado durante estos últimos años a nivel de granja y también en una planta de digestión anaerobia. Y bueno, pues que sepan que el purín tiene valor no solamente como un fertilizante tal cual, sino a partir de él podemos recuperar ese amoníaco, podemos recuperar nitrógeno, también se puede recuperar fósforo mediante precipitación y es algo también en lo que estamos empezando a trabajar. Y bueno, pues que es una fuente de nutrientes que tenemos que tratar de aprovechar al máximo posible. Las conclusiones, bueno, pues podemos aplicar diferentes estrategias para reducir el volumen y sobre todo concentrar nitrógeno y fósforo del purín. Esto implicará que reducimos las emisiones y los riesgos de contaminación, tanto en el alojamiento como en el almacenamiento. Podemos utilizar diferentes tratamientos de purín, como por ejemplo les comentaba, el compostaje, etcétera. El almacenamiento es un punto crítico donde existe un alto riesgo de contaminación por emisiones de amoníaco. Y bueno, pues las explotaciones ganaderas deben contar con un plan de fertilización en el caso de que no utilicen tratamiento de purines y en aquel caso en el que hagan tratamiento de purines, pues deben seleccionar el que mejor les convenga y el que mayor rendimiento les vaya a dar.
Muchas gracias por la atención. Tienen más información sobre el proyecto Green Ammonia en su página web. Y bueno, pues quedo a disposición por si hay alguna pregunta en la sala posterior. Por mi parte, muchas gracias a los asistentes, gracias por escucharme y bueno, gracias por atender. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Maricruz, por la exposición. Si lo pensáis oportuno, casi sería mejor dejar todas las preguntas para el final de las presentaciones, así podemos agruparlas, incluso hacer un poco de debate, si fuera el caso. Y sin más dilación, vamos a presentar a Alberto Pascual, que es el CEO de Kervest. También es el presidente de su fundación y también es el presidente de la Cámara de Comercio de Industria y Servicios de Ávila. Le cedo la palabra, por tanto, a Alberto Pascual para que haga una presentación de los grupos operativos en relación a la reducción de emisiones en ganaderías intensivas y extensivas. Bueno, pues gracias, Fran. Muchas gracias, Fran, y gracias a todos los que nos estáis visualizando vía streaming y bienvenidos. Bueno, pues desde Kervest y en este caso desde nuestra granja de Avicogan, este proyecto lo enfocamos dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad. Yo creo que atacamos a las tres partes de la sostenibilidad, a las tres dimensiones, tanto la dimensión económica como la social, como la ambiental, y siempre buscando pues la generación de conocimiento en torno a la gestión de nuestros subproductos, de nuestros purines líquidos o de nuestros estiércoles sólidos. La ganadería está inmersa en un cambio continuo, como el resto, yo creo, que de los sectores productivos. Y esto nos obliga a tener una gran capacidad de adaptación que no llega de la noche a la mañana, ni mucho menos. Llega, en nuestro caso, de la mano de años de trabajo, de investigación y de colaboración. Y en este proyecto en particular, pues bueno, con Itacil, con UCAF, con Segalés y con Casa Seca, Ganadería Casa Seca, que tengo que comunicaros que no puede acompañarnos hoy. Os saludo de parte de Igor y que bueno, pues esperamos que recupere sus problemas de salud. Este proyecto lo enmarcamos tanto desde Casa Seca como desde Kervest, desde las empresas ganaderas que nos encontramos en este proyecto, pues dentro de ese trabajo continuo que hablábamos. Gran parte de este proyecto se realiza en las instalaciones de Avicogan, una planta de tratamiento de purines que ya hace más de 20 años en la que empezamos a tener y a desarrollar procesos de separación sólidos y líquidos, algunos de los procesos que Maricruz nos ha estado trasladando pues en la presentación anterior y bueno, que hemos ido evolucionando. Esa planta de purines, por ejemplo, ha evolucionado ya durante 3 ocasiones. Se han implementado procesos de nitrificación, desnitrificación, incluso laboratorio de estudio de microalgas y reducción de emisiones en la fracción líquida de esa nitrificación, desnitrificación, y en este estudio pues pretendemos estudiar y evolucionar y optimizar más esa planta de nitrificación, desnitrificación, y estudiar procesos de compostaje, estudio de microalgas en los mini reservoirs que tenemos allí en los laboratorios, producción de biogás incluso en un reactor, cubriendo la balsa de recepción de purines, viendo la reducción de emisiones que podemos tener con ese cubrimiento de la balsa, y desde un punto de vista de metanización psicrófila, incluso pues
cultivos hidropónicos y, como os decía al principio también, valorización de la parte sólida con los procesos de compostaje. Todos estos resultados, unirlos a una aplicación agronómica controlada y optimizada por SmartFert. SmartFert es nuestra herramienta de digitalización que hace posible una fertilización inteligente. Buscamos hacer posible que este SmartFert, que esta fertilización inteligente crezca y se optimice, ayudándonos en nuestro día a día en las certificaciones ambientales y de reducción de huella de carbono que tenemos lanzadas. Yo creo que tanto desde Kerbes como desde Casaseca, que aporta sus instalaciones también a la hora de estudiar la parte sólida de los estiércoles generados en granjas de cebo, en este caso son granjas de cebo de ibérico con cama de paja. Bueno, pues son apuestas importantes y también me gustaría justificar las tecnologías que se utilizan en este proyecto, esta tecnología sobre todo del NDN, que en muchas ocasiones no está apoyado, reconocida, porque realmente se destruye nitrógeno, pero tenemos que verlo dentro de una solución integral que estamos dando a los purines y que es factible y que es viable a día de hoy con las tecnologías y los conocimientos que tenemos. En este caso, lo primero que se hace siempre en las granjas es una sectorización de los purines. Distinguimos lo que son los purines con una alta carga de nitrogenada, con 4, 5, 6 kilos de nitrógeno de purín por metro cúbico incluso, que no son la totalidad de los purines, ni mucho menos de las granjas de producción de lechones, y los diferenciamos de los purines que tenemos en las maternidades y con una alta carga, un mayor contenido de agua y una menor carga nitrogenada. Entonces, si a esos purines ya les hacemos una separación sólido y líquido y reducimos incluso el contenido de materia orgánica de ese agua y ese nitrógeno ineficiente ya que nos quedan en líquidos de 1 kilo, 1,5 kilos de nitrógeno por metro cúbico, le aplicamos un proceso de nitrificación, desnitrificación, hacemos mucho más viable pues no vamos a hablar en ningún caso de eliminación, sino su utilización de esa fracción líquida para el cultivo de hidropónicos, algas, incluso fertilizaciones de cobertera en nuestros cultivos y en nuestros forrajes. Por lo tanto, pues me gustaría remarcar, por un lado, la importancia, como veis, la importancia de estas estrategias de sostenibilidad que podamos hacer desde las granjas, que podemos hacer desde la producción, desde nuestras empresas. Creo que los cambios que se nos vienen y la adaptación que tenemos que tener, estamos obligados a tener en esto para dar una viabilidad a nuestras empresas en un futuro. Creo que es importante tener estas estrategias de sostenibilidad desarrolladas para que influyan dentro de las decisiones de empresa y dentro de las decisiones de futuro. Creo que son el futuro. Las tecnologías que estamos utilizando a día de hoy ni mucho menos son las tecnologías que vamos a utilizar mañana, o al menos en el modo que las estamos utilizando hoy. Para eso son estos proyectos, para eso tanto Kerbes como en la granja de Abicogán y Casaseca, pues para ello estamos invirtiendo, para ello estamos generando ese conocimiento, y es donde marcamos este proyecto también a la hora de llegar a un entendimiento con la administración y a un entendimiento con pues todos los agentes sociales con los que interactuamos en el día a día. Y sin más, Fran, pues todo. Muchas gracias, Alberto. Si no te parece mal, al final de todas las exposiciones hacemos unas pequeñas análisis de las conclusiones de tu ponencia y de las que escuchemos, y si hay alguna duda con respecto a las estrategias que está teniendo Casaseca y Kerbes con respecto a la gestión de granjas intensivas y extensivas, pues lo resolvemos entonces también. ¿Vale? El siguiente ponente es Beatriz Molinuevo, trabaja en el Itacil
Es investigador con una beca Ramón y Cajal, tiene una amplia experiencia trabajando en el tratamiento de residuos animales y reciclado de nutrientes, con varias experiencias internacionales, una de ellas en la Universidad Aalborg de Dinamarca y otro en un postdoctorado en la Universidad de Wageningen. Y bueno, sin más dilación, le cedo la palabra y para que empiece con su presentación. Bueno, pues nada, en primer lugar, yo me llamo Beatriz Moreno Salces, como ya me han comentado, bueno, soy investigadora de Itacil. En este proyecto nos ocupamos de la coordinación técnica y también de la parte de los balances de materia, ¿no? en los distintos tratamientos que se están aplicando en las ganaderías. Y bueno, en esta jornada vamos a presentar un poco los distintos tratamientos que se están implementando en las granjas, la metodología que vamos a seguir para hacer esos balances de materia y un poco los resultados que esperamos. Sí que me gusta siempre empezar con esta diapositiva y remarcar, ¿no?, que bueno, en Castilla y León se están produciendo alrededor de esos 4 millones de cerdos que comentaba Maricruz, están produciendo alrededor de 7 millones de toneladas de purines por año y pues normalmente lo vemos como un problema, pero tenemos que remarcar que esto podría convertirse en una oportunidad, ¿no? O eso es el objetivo de este proyecto y otros muchos. Entonces, ¿por qué lo vemos como un problema? Porque el purín mal gestionado contamina suelos, contamina acuíferos, genera eutrofización, hay esas emisiones que tratamos también en este proyecto, puede crear focos infecciosos y genera malos olores. Tenemos que darle esa vuelta y verlo como una oportunidad porque tiene una gran cantidad de nutrientes que podemos recuperar. También podemos generar ciertos compuestos de valor, producir energía sostenible, como ya hemos hablado de digestión anaerobia, fertilizantes, y esto nos permite, el valorizar el purín, nos permite pues, crear puestos de trabajo y fijar población en zonas rurales, ¿no?, que tanto se necesita. Todos estos, para gestionar el purín, ¿no?, disponemos de una serie de tratamientos o de tecnologías, ¿no?, para gestionarlo de la mejor manera posible, evitando esas emisiones y generando un valor. Todas estas tecnologías se recogen en la guía de las mejores técnicas disponibles, que son simplemente técnicas para reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente y también en la salud de las personas. En 2017 se adaptó el documento del JCR, que es el organismo de investigación de la Comisión Europea, que es el que originariamente publica este tipo de documentos, se adaptó a un documento en español generado por el MAPAMA. En este enlace tenéis acceso a este documento, que es un libro donde viene de forma resumida y muy clara todos los tipos de tratamientos para reducir esas emisiones. Algunos son muy sofisticados, pero hay otros que son cosas muy sencillas que en realidad se están haciendo, pero igual no sabemos que es una manera de mitigar esas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que pinchéis en el enlace y os descarguéis esa guía, que es muy útil. Y bueno, esta diapositiva se la copio a Maricruz, se nota que hemos trabajado mucho tiempo juntas. Y bueno, aquí vemos un poco un resumen de distintos tratamientos, ¿no?, de los que estamos hablando, que nos sirven para convertir ese problema en una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está dividida la tabla en tratamientos que son solo para fracciones sólidas y otros que son para fracciones líquidas. Y algunos son para ambas, como por ejemplo la digestión anaerobia. Esto no voy a insistir porque ya lo ha explicado muy bien Maricruz. Entonces, bueno, voy a ir directamente al foco del proyecto, ¿no?, que es la parte que me toca. Entonces,
Trabajamos con 2 granjas, como ha comentado Alberto. Una es, creo que es del grupo Kermés, la granja es Abicomán, y la otra es una granja de Casa Seca. Entonces, voy a empezar por lo que estamos haciendo en la granja de Abicomán, y este sería un resumen del proceso que se está llevando a cabo allí, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una mejora en las prácticas de gestión de estos purines, que son purines de maternidad y también de lechones. Entonces, en estos cuadritos vemos que esto representaría la granja. Como toda granja hay una balsa de recepción del purín, y aquí es donde empiezan los tratamientos que estamos realizando. El primer tratamiento sería la separación de sólidos, de la que obtenemos una fracción sólida y una fracción líquida. Como ya se ha comentado, con la fracción sólida hacemos compostaje y el producto que se obtiene pues irá al campo. Con la fracción líquida hacemos primero nitrificación, desnitrificación, y de aquí se obtendrá también una fracción sólida, digamos que serían los lodos, que también iría a compostaje, y luego una fracción líquida que la tratamos con microalgas. De las microalgas también saldrían 2 productos, un agua ya muy limpio, digamos, que iría a fertirrigación, y una parte sólida que sería la biomasa de algas, que eso sería un producto que tiene cierto valor en el mercado también como fertilizante. Entonces, vamos a empezar, lo he dividido por colores, entonces voy a empezar a explicar, empezando por la separación sólido-líquidos, que lo he marcado en rojo, y entonces vamos a ver dónde tomamos muestras y qué es lo que vamos a ver en cada uno de los tratamientos para seguir el balance de nitrógeno, de carbono y de fósforo. Entonces, separación sólido-líquido tenemos, en este caso, esta separación se hace en 2 fases. En esta granja tenemos, en primer lugar, una rampa de separación y, en segundo lugar, unos vibrantes. Ya nos ha contado Maricruz lo que eran los vibrantes. Entonces voy a pasar directamente para que se vea más claro, aquí está más detallado. Entonces tenemos el purín que viene de la fosa, pasa por la rampa y obtenemos la fracción líquida y la fracción sólida. La fracción líquida va a los vibrantes. Aquí he puesto una foto de los vibrantes, son 2. Y obtenemos una fracción líquida que iría al NNN y una fracción sólida. O sea que tenemos 2 fracciones sólidas. La rampa aportaría como el 80% del sólido, los vibrantes el 20%, y con esto hacemos compostaje. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Vamos a ver qué eficiencia tiene la fase 1 y qué eficiencia tiene la fase 2. Cuánto del purín es fracción sólida, cuánto es fracción líquida. Y lo mismo en la fase 2. Luego el balance de nitrógeno. Cuánto... Si cogemos, por ejemplo, nitrógeno total y amoníacal. Por ejemplo, el amoníaco, o sea, el amonio está disuelto en agua. Entonces, en el purín está principalmente en la fase líquida. Esperamos que la mayor parte del amonio se quede en la fracción líquida y pase a la fracción líquida 2 y al NNN. Esto es lo que estamos evaluando con analíticas de laboratorio. Tomamos distintas muestras y vamos analizando todo este tipo de parámetros. Con el fósforo lo mismo y con el carbono haremos lo mismo. Como he comentado, la fracción sólida en un porcentaje de 80 de la rampa y 20 de los vibrantes va a compostaje. En este momento se está realizando compostaje. Tenemos 2 pilas. Se ha utilizado un poco de paja como estructurante. Los sólidos que obtenemos tienen una relación carbono-nitrógeno cercana a 30, con lo cual se podría hacer solo, pero tenemos miedo a que se quede muy apelmazado, con lo cual se ha utilizado paja de cereal como estructurante. Esta parte ya la ha comentado también Maricruz, pero bueno, me gustaría explicar otra vez qué es el compostaje. Es simplemente una descomposición controlada de la materia orgánica en condiciones aerobias. Eso significa que necesita aire, o sea, oxígeno. ¿Qué obtenemos? El famoso compost. Se reduce
el volumen del residuo y se estabiliza tanto la materia orgánica como el nitrógeno porque se mineraliza. Y conseguimos esa eliminación de patógenos que también comentó Maricruz. Lo que vamos a obtener sería una gráfica de este tipo, ¿no? Bueno, aquí veis algunas fotos de aquí el montaje de las pilas, un par de fotos de cómo son las pilas que estamos trabajando y este sería el primer volteo. ¿Qué parámetros seguimos en el compostaje? Pues controlamos la temperatura de las pilas y el pH. En esta gráfica he puesto un ejemplo, no son las pilas nuestras, pero es un ejemplo de cómo se sigue la temperatura y el pH en un proceso de compostaje. Como veis, la temperatura va subiendo hasta que llega a un valor de 60-70, que es cuando se genera esa higienización del compost. Luego, la temperatura disminuirá y se mantendrá estable y eso indicará que el compost está maduro. Con estos parámetros de pH y temperatura vemos si es necesario meter más oxígeno, eso es voltear. Y eso va a depender de estos parámetros que tomamos a diario. Semanalmente vemos la relación carbono-nitrógeno que tendrá que disminuir. Está sobre 30, pues va a tener que disminuir para, lo que hemos dicho, alcanzar la madurez del compost. Y finalmente evaluaremos la calidad del producto final, tanto microbiológicamente como a nivel fertilizante. Esta parte la estamos haciendo in situ, nosotros nos ocupamos de la realización de la analítica y Laura, que es una chica que trabaja ahí en Granja, se está encargando de toda la parte de seguimiento diario. Con la fracción líquida, como he comentado antes, va a nitrificación, desnitrificación. Lo que se ha comentado ya, es verdad que en nitrificación y desnitrificación el nitrógeno se va a la atmósfera, se va de forma inocua, como nitrógeno N2, que es lo que está en la atmósfera. Pero en ciertos casos este tipo de tratamiento es muy útil para bajar la carga de nitrógeno, ¿no? Como comentaba Alberto. Entonces, en este caso, también hay dos reactores de nitrificación-desnitrificación. Y aquí cogemos muestra de los reactores, de los efluentes y también de los lodos. Los lodos no son más que las bacterias nitrificantes y desnitrificantes que generan una biomasa. Vamos a verlo ahora. La nitrificación-desnitrificación es otro proceso biológico, también aerobio y anóxico, o sea, va en dos fases. La nitrificación sería aerobia, la desnitrificación no es aerobia, es anóxica. Entonces, ¿qué conseguimos? Eliminar materia orgánica y nitrógeno. El nitrógeno, en la primera fase, el ion amonio se convierte en nitrato, primero en nitrito y luego en nitrato, y en la desnitrificación ese nitrato va a pasar a nitrógeno más. ¿Dónde se elimina la materia orgánica? En la segunda parte, ya que las bacterias desnitrificantes necesitan materia orgánica para realizar esa desnitrificación. Aquí vemos dos fotos de los tanques de NDN. Aquí vemos cómo se está aireando aquí en esta fase que necesita oxígeno. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Pues también cuánto nitrógeno y cuánta materia orgánica se elimina mediante este tratamiento, también el fósforo y cómo deficiente es este proceso. Si estos nitratos y nitritos también los estamos midiendo para ver cómo deficiente es. Estamos trabajando ahora con un tiempo de residencia de 20 días. La parte líquida de las plantas de NDN va a un tratamiento con microalgas. Son unos canales y además estamos trabajando con las microalgas en laboratorio y en los SysWest, que son unos reactores de laboratorio, pero ya con un volumen considerable. Aquí vamos a obtener un líquido y una biomasa de algas. Vamos a verlo aquí.
Vale. Estos serían los canales y este sería el raceway y esto sería el laboratorio donde se están optimizando las inóculos para luego inocular este tipo de... O sea, se están creciendo las algas, que en realidad no son solo algas, sino que son consorcios de algas y bacterias que se generan aquí en condiciones controladas para luego alimentar aquí y empezar a trabajar con purines y luego ya pasar a la siguiente escala, que sería esta. Entonces, en este tipo de tratamiento, lo que vamos a ver es también el balance de nitrógeno, por un lado vamos a ver lo que pasa en el líquido, ¿no? Cuánto se asimila, porque en este caso no es eliminación, sino que es asimilación por parte de las microalgas y las bacterias. Y por otro lado vamos a ver qué es lo que hay en esas microalgas y esas bacterias, en esa microbiomasa algal que se llama, ¿no? Y bueno, me gustaría dar una pincelada, ¿no? de esta relación entre microalgas y bacterias. Es una relación de simbiosis y lo que producimos es tanto los dos microorganismos necesitan nitrógeno y fósforo para crecer, entonces lo asimilan para crecer y de esta manera desaparece del agua y se convierte en nitrógeno orgánico que forma parte de las proteínas de estos microorganismos, ¿no? Las algas generan oxígeno y consumen CO2, las bacterias al revés. Y las bacterias también eliminan materia orgánica, con lo cual estamos limpiando el agua a la vez que generamos un producto, que es la biomasa algal, que bueno, pues tiene muchas aplicaciones. Vale, y por otro lado, en Avicogan también se está trabajando con digestión anaerobia sicrófila, que no es más que cubrir una balsa para generar biogás y realizar un tratamiento también de ese purín, ¿no? Entonces, la digestión anaerobia, como ya ha comentado Maricruz, es un tratamiento anaerobio que se puede realizar sin separar sólido líquido, elimina materia orgánica y produce biogás y digestato. Y bueno, aquí esto no lo voy a repetir, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a evaluar en esa digestión anaerobia sicrófila. Vamos a evaluar la producción de biogás, concretamente la producción de metano. Vamos a ver cómo se elimina materia orgánica en la fracción líquida y vamos a ver cómo se mineraliza este nitrógeno, porque el nitrógeno no desaparece, pero pasa de forma orgánica a forma inorgánica. Por último, trabajamos también con la ganadería Casa Seca. En esta ganadería lo que vamos a hacer es una comparativa, bueno, estamos haciendo entre un primer escenario, que sería separación sólido-líquido, y otro escenario en el que no hay esa separación. Y también vamos a realizar un balance de nitrógeno y de carbono en la separación de sólidos. Acaban de instalar el separador de sólidos líquidos y esperamos que ya pronto podamos empezar a tomar muestras. Y pues esto es todo por mi parte. Cualquier duda, pues estoy encantada de responder. Y ahí tenéis mi correo por si surge también alguna duda. Muchas gracias, Beatriz. Como hemos dicho, vamos a seguir el mismo criterio y vamos a dejar las preguntas para final, si no te importa, después de hacer un pequeño resumen. Y nada, damos paso a María del Pino Pérez Álvarez Castellanos. Ella es la directora del laboratorio de la UCAP, también es directora de la cátedra Kerbest y durante una multitud de años fue directora de la I+D de la ingeniería de Desmet Ballestra. Y lo dicho, le vamos a ceder la palabra a ella para que nos comente aparte que lleva la UCAP de este proyecto, que es de la mejora de las prácticas de la gestión de estiércol mediante análisis de las emisiones. Bueno, pues buenos días a todos. El proyecto ha quedado totalmente clarificado después de la intervención de Alberto y Beatriz. Esto es lo bueno de ser la última. Entonces, yo me voy a centrar en la parte de emisiones a la atmósfera, ¿no? Se supone que el objetivo de este proyecto es
estudiar una gran cantidad de prácticas y su influencia en tanto en cuanto se reducen las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Ya hemos visto qué importante es esto. Y ahora me voy a centrar en nuestra parte, que es cómo hacer este tipo de medidas para verificar esta reducción de emisiones. En general, el proyecto está dividido en dos grandes bloques a nivel de investigación. Por un lado está la parte del Itacil, que como habéis visto es la parte de realizar un balance de masas integral del sólido y del líquido, en que se transforman las distintas fases, donde vamos evolucionando del purín recién salido de las naves a sólidos, líquidos con más o menos concentración de nitrógeno, etcétera, y hasta microalgas, ¿no? Y la UCAB, que lo que va a hacer es ver un poco cuáles son las emisiones de esas balsas de recepción de purín y cómo va a estar cambiando esto conforme van cambiando los distintos procesos de tratamiento. Bien, tal y como ha dicho Beatriz, en el caso de Casa Seca lo que se va a ver es cuál es la diferencia respecto de la situación actual en un tratamiento de separación sólido-líquido. Y en la granja de Abicodam lo que se va a ver es cómo va a ir cambiando la composición, ¿verdad? Cómo va cambiando las emisiones a la atmósfera de esa balsa, de esa primera balsa de recepción del purín, conforme se van añadiendo etapas de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando se obtuvo el proyecto, pues empezamos a ver qué tipo de metodologías hay para medir emisiones a la atmósfera. Ahí nos encontramos con que en España había distintos ministerios y cada uno de los ministerios había hecho su mejor esfuerzo en proponer unas metodologías de cálculo de emisiones a la atmósfera. En el caso del sector porcino, pues los distintos ministerios, cada uno con su punto de vista, ¿de acuerdo?, están enfocados en la reducción de emisiones, en el caso del sector porcino y en todos los sectores, ¿eh? Esto no es específico de este sector. Y entonces, pues el Ministerio de Agricultura ha realizado una herramienta que está ahora presentando. El Ministerio de Transición Ecológica, con la página web de emisiones a la atmósfera, que es la misma que tienen todos los países de la Unión Europea, también dispone de una herramienta, de una metodología, y el Ministerio de Industria, el MINECO, pues no iba a ser distinto y también dispone de un programa de reducción de contaminación ambiental. Bien, todas estas herramientas nos han parecido muy teóricas y desde luego no aplicaban a lo que es una reducción fase a fase. Entonces, en este caso, lo que se ha decidido es realizar una metodología por captadores pasivos, o sea, una serie de captadores donde vamos a situar estos elementos haciendo un mapeo del área donde se trabajan los purines y donde hay esa serie de fases o de etapas del proceso que ha descrito Beatriz, de manera que se pueda ver si hay una reducción en cuanto a lo que son las emisiones a la atmósfera que pueden captar estos captadores pasivos.
¿Por qué se le llaman captadores pasivos? Porque son sensores fijos, como veis ahí, que absorben amoníaco. Claramente un solo sensor no significaría nada, entonces se hace un mapeo, se colocan gran cantidad de sensores rodeando cada una de las balsas o de las etapas de este proceso de reducción de amoníaco. Estos captadores se cambian a las 24 horas y se correlacionan con el viento en la zona, con la rosa de los vientos y con la dirección predominante para tener una idea de si podemos lograr captar esa reducción de emisiones en este proceso productivo. Bien, físicamente, ¿cómo se colocan estos captadores? Bueno, pues es importante saber que en función de la altura, ¿verdad?, respecto de las balsas, pues así lograremos captar más o menos cantidad de emisiones. Y además, para ver si podíamos asegurarnos que esto fuera una tecnología suficientemente robusta, pues se han puesto duplicidad de sensores para que este mapeo pues fuera estadísticamente representativo. Bien, si hacemos, si vemos una foto aérea de todo este trabajo, ¿verdad?, todas estas fases en la planta de Avicogam, pues podemos ver que se ha hecho un esfuerzo rodeando cada una de las balsas que existen, de tal modo y manera que tengamos una idea, una representación de las emisiones que hay correspondientes a cada una de estas fases de mitigación de la contaminación de los purines hasta que se transforman, ¿verdad?, en un líquido de riego o en un producto fantástico para abonado. Otra cosa muy distinta era cómo situarlo. Si os fijáis, hemos tenido incluso circunstancias en que teníamos que poner una escalera y prácticamente ir a 2 metros o así para situar estos captadores activos de tal forma que pudieran captar justo las emisiones de estas balsas, de estos reactores que se han descrito. Bien, este es el método de captadores pasivos, se está implementando en muchísimas investigaciones, pero también queríamos saber si habría una metodología de captadores activos. ¿A qué nos referimos? Pues a situar una balsa, como podéis ver ahí, una campana, perdón, donde pudiéramos poner esta campana en las balsas y vehicular el aire a través de una tubería que tuviera implicados un ventilador y un anemómetro, de tal modo y manera que pudiéramos simular cuáles son las emisiones en el borde en la lámina de aire que hay tocando el líquido de estas balsas, de estos reactores NDN, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, también se han hecho estas campanas y al final de esa tubería pues se van a poner unos sensores de tal manera que ese sensor vaya detectando los cambios en amoníaco, en compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Pensamos que con las dos metodologías en conjunto, más toda la gran cantidad de datos que está recogiendo el Itacil, pues se tendrá una foto, ¿verdad?, suficientemente fiable de lo que está ocurriendo en todas estas
etapas. En definitiva, ¿cuáles son los resultados nuestra carta de los Reyes Magos de este proyecto? Pues en el caso de ganadería casa seca estaría fantástico que se pudiera determinar o se pudiera detectar esa reducción de emisiones en las etapas de separación sólido-líquido y, como ha dicho Beatriz, en la elaboración de un compost con un uso de nitrógeno eficiente para aplicación al suelo. En el caso de Abicogan, pues lo que se espera es determinar esa reducción de emisiones tanto en las etapas de tratamiento que ahora hay, como en las nuevas etapas de tratamiento que se han implementado gracias a este proyecto, ¿no? Como pueden ser esa digestión anaerobia sicrófila o la optimización del reactor NDN, que también se quiere realizar, o el tratamiento con microalgas o el compost. ¿De acuerdo? Y para nosotros, como grupo científico, sería fabuloso lograr tener datos relevantes para tener esta comparativa entre estas dos formas de medir las emisiones. En fin. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, María. Pino. Nada, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de las ponencias, para refrescar ahora el turno de preguntas. Nos comentaba Maricruz que, bueno, que estas nuevas tecnologías de reducción de emisiones, pues básicamente lo que buscan es la resiliencia en sí, ¿no? Nosotros, en sí el nitrógeno es dinero, si no es como estar tirando dinero a la atmósfera, ¿no? Y eso pues no es lo mejor. Si queremos optimizar los procesos productivos, pues, y aumentar la resiliencia, esa palabra tan de moda, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pues bueno, pues yo creo que estas tecnologías van a tener un factor bastante importante a la hora pues eso, de ser más resilientes, ¿no? Y también hacer un uso más responsable de los subproductos animales. Nos han comentado diferentes tecnologías, la compostaje, los procesos de digestión, de nitrificación, desnitrificación, con lo que ello conlleva en esos procesos que a lo mejor no se aprovechan el nitrógeno de una manera económica porque estamos volatilizándolo. Han hecho una gran... Ella y Beatriz han explicado claramente cuáles son los procesos, las tecnologías que se pueden aplicar. En esto, pues, obvio que también hay que cumplir aplicar estos procesos como ha comentado Alberto, un poco no solo porque la administración esté cambiando y las empresas tengan que ser otra vez resilientes a los cambios legislativos, sino porque pueden aumentar el balance de resultados de las empresas al final del día. Si, por ejemplo, nosotros producimos nuestra propia energía mediante esos procesos anaerobios en los que vamos a producir energía, pues a lo mejor podemos también reducir un poco la factura energética de las explotaciones. Luego también Alberto ha comentado sobre el app que ellos están desarrollando, el Smart Fair, pues que también hay que darle, bueno, obviamente tú puedes tener un producto, tú has creado un compost, tú has creado un fertilizante, pues también darle las herramientas al fin y al cabo a quien lo va a utilizar, pues también cierra el ciclo, ¿no? Yo creo que la idea general de este proyecto es un poco cerrar el ciclo económico, ¿no? Implicando diferentes sectores y diferentes productores de subproductos. También nos ha comentado Beatriz acerca de los procesos novedosos, ¿no? de reutilización de la parte líquida, ¿no? de esos fluentes
mediante el tratamiento con microalgas, ¿no? Y cómo a partir de ahí también cerrar un poco el círculo, o sea, también exprimir un poco al máximo el balance. Y también la idea general de la presentación de Beatriz, recordad que es también una especie de balance de materia, ¿no? Dónde va el nitrógeno de cada fase y cómo podemos optimizar el proceso, o sea, exprimir el proceso al máximo para obtener la mayor, que el balance de materia esté equilibrado a la mayor producción de nitrógeno en diferentes formas, ya sea como amoníaco para fertilizante, y evitar las emisiones, o sea, que se volatilice ese amoníaco en forma de gas. Allí entra Pino y entramos la UCAP un poco también para certificar o verificar más bien que dónde se va en cada fase, dónde se está yendo el nitrógeno en forma de amoníaco a la atmósfera y cómo podemos atacar, o ya tendremos que poner el ojo en diferentes partes del sistema productivo para intentar reducir la pérdida de amoníaco, que se traduce al fin y al cabo en el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto una pérdida económica. Si queréis, después de hacer un poco un resumen de la jornada de hoy, si queréis, si han quedado alguna pregunta que queréis que nuestros ponentes contesten, pues nos podéis comunicar a través de la plataforma y damos paso a los ponentes para que expliquen, resuelvan las dudas. Paso la palabra a Alberto. Bueno, yo como un poco, bueno, mientras empiece, vemos si tenemos alguna duda o alguna pregunta, sí que me gustaría bueno, hacer también un pequeño resumen. Es un proyecto muy ambicioso. Yo creo que estamos estudiando muchas tecnologías de las que primeramente ha explicado Maricruz. Yo creo que estamos abriendo un abanico importante al hacerlas más eficientes y estudiarlas, a generar ese conocimiento que nos permite evolucionar esas tecnologías y la manera de utilizarlas en un futuro, como habíamos dicho antes. Quiero también hacer una mención especial a Mecánicas Segales, que es el otro partner que tenemos en el proyecto, que creo que nos están viendo también desde Hannover, desde el Aerotier. Bueno, es importante todo el know-how que Segales está poniendo en este proyecto. Llevamos desarrollando y trabajando las soluciones para la gestión de nuestros purines y de un poco todo el abanico que ahora sabemos que hay de purines y de estiércoles en la producción porcina. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos de la mano. En este momento también se han unido a esa generación de conocimiento en la metanización, en el reactor que estamos instalando, que empieza a funcionar ya en la granja de Abicogan. Desde aquí, pues bueno, un reconocimiento a todo ese trabajo de muchos años. Y bueno, creo que seguir enmarcándolo, yo creo, dentro de este entorno de conocimiento, de investigación, algo básico para que nuestra ganadería, bueno, podamos seguir dedicándonos a ella y podamos seguir disfrutando de ese día a día del que disfrutamos los ganaderos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues continuamos a la espera de si hay alguna duda o alguien quiere comentar cualquier parte de las exposiciones, y si no, pues pasaremos a cerrar las jornadas por hoy. Visto que no hay más dudas y parece que ha quedado todo meridianamente claro, vamos a dar por cerrar las jornadas de hoy de la Semana de la Ciencia con respecto a la utilización de nuevas tecnologías en búsqueda de la resiliencia y la mejora de la reducción de
de amoníaco. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, vuestra presencia, que os hayáis conectado y bueno, nos vemos el próximo año en la Semana de la Ciencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.